Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 54, parte sexta, La filosofía del romanticismo, capítulo 6, Schopenhauer, 585, La vida como dolor. En el umbral del Tratado de Ética, que debe indicar el camino de la liberación humana de la voluntad de vivir, Schopenhauer se debate con el problema de la libertad. ¿Cómo puede el hombre liberarse de la voluntad si no es libre frente a ella? ¿Si es un esclavo de la voluntad misma? En el ensayo sobre el libre albedrío, 1840, incluido en los dos problemas fundamentales de la ética, Schopenhauer se había ya pronunciado claramente contra una libertad entendida como liberum arbitrium indifferentiae. Al mismo tiempo, interpretando a su modo la doctrina de Kant, había situado la libertad en la esencia nouménica o inteligible del hombre. A esta solución se inclina también en su obra principal. El fenómeno, todo fenómeno, está sometido a una de las formas del principio de razón suficiente. De ahí que sea necesario. Pero el noúmeno escapa a aquellas formas. Así pues, es libertad, y es libertad en el sentido más vasto y extenso. Es libertad como omnipotencia. Es omnipotente, por tanto, la voluntad en sí, el noúmeno de todas las cosas, y, por ello, también del hombre. Pero el hombre es solo un fenómeno de la voluntad, la cual, en sí, es una e indivisible. ¿Cómo puede ser, pues, libre? Schopenhauer distingue el carácter empírico del hombre, que es puro fenómeno, y, por tanto, necesario y determinado, y el carácter inteligible, que es un acto de voluntad fuera del tiempo y, por ello, indivisible e inmutable. El carácter inteligible se manifiesta en las acciones y determina la naturaleza del carácter empírico. Pero no por ello está en la mano del hombre, aunque éste no puede escogerlo. Es la voluntad de quien lo escoge para él. El carácter inteligible y el carácter empírico. Al carácter inteligible y al carácter empírico se añade después el carácter adquirido, que se forma viviendo al ir utilizando las cosas del mundo, y consiste en la conciencia clara y abstracta del propio carácter empírico. En todo esto aún no hay trazas de libertad, pero la voluntad es en sí misma libre y puede promover en el hombre y para el hombre su propia liberación. Esto sucede solo en aquel acto en que la voluntad misma llega a la plena conciencia en sí, al claro y exhaustivo conocimiento de su propio ser, tal como se refleja en el mundo. Pero como esta conciencia de la voluntad, su autoconocimiento o autoobjetivación, que no puede ser sino producto de la voluntad misma, puede anular o atenuar la voluntad omnipotente, es cosa que Schopenhauer no se detiene a explicar. La autonegación de la voluntad debe ser, pues, producto del claro y límpido conocimiento que la voluntad tiene de sí misma. Lo fundamental de este conocimiento es que la vida es dolor y que la voluntad de vivir es el principio del dolor. Querer significa, en efecto, desear, y el deseo implica la ausencia de lo que se desea. Deseo es falta, deficiencia, indigencia, por consiguiente, dolor. Querer significa, en efecto, desear, y el deseo implica la ausencia de lo que se desea. Deseo es falta. Deseo es falta, deficiencia, indigencia, por consiguiente, dolor. La vida se lanza a un esfuerzo constante para vencer el dolor, esfuerzo que resulta vano en el momento mismo en que alcanza su término. La satisfacción del deseo y de la necesidad origina inmediatamente un nuevo deseo o una nueva necesidad. De modo que esa satisfacción nunca tiene carácter indefinido y positivo. El placer es la cesación del dolor y por tanto un estado negativo y pasajero. Por otra parte, cuando el aguijón de los deseos y de las pasiones se hace menos intenso, sobreviene el hastío, que es aún más insoportable que el dolor. La vida es, por esto, un continuo oscilar entre el dolor y el hastío. De los 7 días de la semana, 6 corresponden a la fatiga y a la necesidad,
y el séptimo al hastío. Contra la tesis de Leibniz de que este es el mejor de los mundos posibles, Schopenhauer afirma radicalmente lo opuesto, es decir, que es el peor de los mundos posibles. Posible no es lo que puede imaginarse con la fantasía, sino lo que realmente puede existir. Y por poco peor que el mundo fuera, ya no podría existir. Así pues, no pudiendo ser posible un mundo peor, por no poder existir, este es precisamente el peor de los mundos posibles. El optimismo no es más, dice Schopenhauer, repitiendo a su modo una tesis de Hume, que la autoalabanza injustificada del verdadero creador del mundo, es decir, de la voluntad de vivir, la cual se mira complacida en su propia obra. De aquí que sea no solo una doctrina falsa, sino incluso perniciosa. Sin embargo, Schopenhauer admite el finalismo en la naturaleza y habla de una finalidad interna por la cual todas las partes de un organismo singular convergen a la conservación del mismo y de su especie. También habla de una finalidad externa, que consiste en la relación entre la naturaleza orgánica y la inorgánica, que hace posible la conservación de toda la naturaleza orgánica. Pero Schopenhauer no dice cómo se concilia este finalismo con el pesimismo, esto es, con la tesis de que nuestro mundo es el peor de los mundos posibles. Solamente observa que el finalismo garantiza la conservación de la especie, no la de los individuos de cada especie, los cuales son presa de la incesante guerra exterminadora que la voluntad de vivir lleva contra sí misma. Pero es obvio que un número determinado de individuos tenga que salvarse si se ha de conservar la especie. Por tanto, la salvación de dichos individuos debe formar parte del finalismo general. En cambio, por lo que respecta al mundo de la historia, el pesimismo de Schopenhauer es más coherente, y así afirma que la verdadera filosofía de la historia no consiste en elevar los objetivos pasajeros de los hombres a objetivos absolutos y eternos, y en construir artificiosamente su progreso, sino en saber que la historia, desde el principio hasta el final de su desenvolvimiento, repite siempre la misma trama, bajo diferentes nombres y trajes distintos. Este único hecho es el moverse, el actuar, el sufrir. En una palabra, el destino del género humano tal como surge de la característica fundamental del hombre. Muchas cosas malas, pocas buenas. Por tanto, la poca utilidad que pueda tener la historia es la de dar al género humano la conciencia de sí mismo y del propio destino. Un pueblo que no conozca su historia vive como el animal, sin darse razón de su pasado, limitado e inmerso en el presente. Lo que hace la razón para el individuo, lo hace la historia para una totalidad de individuos. Refiere el presente al pasado y anticipa el futuro. Por esto, toda laguna en la historia es como una laguna en la autoconciencia del hombre. Y en presencia de un monumento de la antigüedad que haya sobrevivido a su historia, el hombre permanece ignorante y estupefacto, como el animal ante las acciones humanas o como el sonámbulo que por la mañana descubre lo que él mismo ha hecho estando dormido.